Después de que mi intento número 99 fracasara estrepitosamente y después de divorciarme del director ejecutivo al que se suponía que debía enamorar por 99ª vez, terminé. Esa noche llamé al sistema y le supliqué que cancelara la misión y me enviara a casa para poder lamer mis heridas en paz. El sistema, frío como un centro de datos, me dijo que revisara mis fracasos y que me tomara en serio mi último intento, el número 100. Me burlé. Al demonio con eso. Estaba en la costa. Superaría este último fracaso lo más rápido posible y conseguiría mi divorcio y mi billete de vuelta a casa cuanto antes. Esta vez mi estrategia fue simple: si la directora ejecutiva Isabel Vance iba al este, yo iba al oeste; si ella quería hablar de negocios, yo hablaba del tiempo. Confieso que fue su astuta asistente quien me tendió una trampa. Cuando su amor perdido apareció fingiendo estar enfermo, me ofrecía llevarlo yo mismo al hospital. Así que, mientras esperaba a que el sistema anunciara mi fracaso y me mandara a casa, Isabelle, la mujer que se suponía estaba destinada a otros hombres, de repente los apartó a todos, me inmovilizó con lágrimas en los ojos y me besó como si estuviera hambrienta. Yo estaba como, hola, sistema. Se suponía que este iba a ser el episodio del divorcio, no algo que requiriera una advertencia para padres. El ambiente en la sala de juntas era tan denso que se podía masticar. Isabel Vance, directora ejecutiva de Vance Industries, golpeó con la palma de la mano la mesa de caoba pulida, con el rostro convertido en una máscara de furia fría. Isen, ¿por qué le tendiste una trampa a Kevin? Levanté la vista del teléfono, me encontré con su mirada gélida y solté un enorme bostezo. Misma escena, misma frase. Lo había escuchado 99 veces. Hoy llegamos exactamente a las 100. Si ella no estaba harta, yo estaba a punto de vomitar. Isen Ayes, te estoy hablando a ti. ¿Qué es esta actitud? La voz de Isabelle bajó, un silencio peligroso que normalmente hacía temblar a los ejecutivos. Sammy parecía como si acabara de levantarme de la cama, su rostro se ensombreció. Junto a ella, Kevin Miller, su asistente omnipresente, con su camisa blanca perfectamente planchada, me lanzó una sonrisa triunfante. Siempre parecía tan inofensivo, y esa era precisamente su forma de veneno. Ni siquiera me molesté en mirarlo. La primera vez que vi la escena, me invadió una furia justificada. Discutí, supliqué, intenté razonar con ella. La segunda vez llegué preparada con una montaña de pruebas que demostraban que Kevin me había incriminado. Alrededor de la 50ª vez, perdí completamente la paciencia y simplemente comencé a gritarles a ambos. El resultado siempre era el mismo: cada negación, cada prueba, no era más que una mentira a sus ojos. Su medidor de afecto se ponía a cero. Ella solicitaba el divorcio y el sistema declaraba otro fracaso. Así que, en este 100º y último intento, oficialmente me di por vencido en conquistarla. Otra persona puede tener ese trabajo. Solo quería terminar con el proceso de divorcio, recibir la confirmación de fracaso del sistema y volver a mi mundo. Volví bruscamente a la realidad y asentí con desgana. Está bien, te entiendo. Tienes razón, lo hice. Me recliné en mi silla. Sentía celos de Kevin. Odiaba lo capaz que era, la confianza que le tenía. Levanté las manos en señal de rendición. Así que le tendí una trampa, intenté aplastarlo, expulsarlo de la empresa. Miré a Isabelle directamente a los ojos. Un tipo como yo, sin moral y con aún menos talento, es una vergüenza para esta empresa, y definitivamente no soy apto para ser tu marido. Dejé esa idea en el aire por un segundo. Por lo tanto, solicito formalmente mi renuncia con efecto inmediato, para expiar mis crímenes. ¿Le parece bien, señorita Vance? En el momento en que dejé de hablar, la sala de juntas quedó en silencio. Verme confesarlo todo con tanta facilidad dejó a todos boquiabiertos. Kevin, que tenía preparado todo un discurso de comentarios falsamente humildes pero en realidad incendiarios, parecía haberse tragado la lengua. Su rostro se estaba poniendo rojo. Isabelle también quedó atónita. Frunció el ceño, evidentemente no esperaba que me diera la vuelta sin más.
Justo cuando pensé que optaría por la salida fácil y me mandaría a paseo, me miró con una nueva clase de suspicacia. Isen, ¿qué tramas realmente?, preguntó en voz baja. ¿No estás satisfecho con tu remuneración? ¿Te está afectando la presión? Puse los ojos en blanco. Oh, por el amor de Dios. Cada 2 veces estabas deseando echarme para complacer a tu pequeño amigo corporativo. Ahora que me ofrezco a irme por mi cuenta, empiezas a sospechar. Dios mío, mujeres, levanté las manos fingiendo inocencia. No estoy haciendo nada. Incumplí las normas de la empresa, provoqué una pesadilla de relaciones públicas y renuncio. Me parece bastante normal. Metí la mano en mi chaqueta, saqué los papeles del divorcio que había preparado antes y los tiré sobre la mesa. Y ya que estamos, deberías firmar esto. Hice un gesto de desdén con la mano. No te preocupes, no te pido ni un centavo. Renunciaré a la pensión alimenticia. Lo único que necesito es tu firma. El reverso de los papeles hizo que a Kevin se le iluminaran los ojos, pero rápidamente lo disimuló, retomando su habitual actuación de doble cara. Isen, no hagas esto. Señorita Vance, simplemente está molesto. No tienes que llegar tan lejos. Se volvió hacia Isabelle. Señorita Vance, tal vez deberíamos dejar esto pasar. Estoy bien, de verdad. Estoy seguro de que Isen no lo dijo en serio. Al oír su tono empalagoso y manipulador, me sentí extasiado. Sí, eso es. Sigue avivando el fuego. Hazla enfadar tanto que no pueda pensar con claridad. Haz que firme los papeles para que yo pueda irme a casa, abrir una cerveza y dormir una semana. Miré a Isabelle, con el corazón latiendo con fuerza por la anticipación. Estaba funcionando. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su mano apretaba los papeles del divorcio con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Al ver su rostro ensombrecido y a punto de estallar, me sentí prácticamente mareado. Eso es todo. Esto tiene que ser un nuevo récord, divorcio en menos de 10 minutos, el fracaso de misión más rápido de la historia, cortesía de un servidor. Ya estaba planeando mi fiesta de bienvenida cuando un fuerte desgarro rompió el silencio. Seguí el sonido, la sonrisa en mi rostro se congeló. Isabelle había roto los papeles del divorcio por la mitad. Por un segundo, nadie en la habitación se atrevió siquiera a respirar. Me quedé estupefacto. ¿Qué demonios le pasaba? Mi billete dorado para volver a casa, el pájaro que tenía justo en la mano, acababa de escaparse del nido. Lo siguiente que supe fue que Isabelle se levantó de su silla y se dirigió hacia mí a toda prisa. Me agarró del cuello de la camisa y me acercó a ella. No podrías haberlo hecho tan perfectamente tú solo, siseó, clavando sus ojos en los míos. Dime, ¿quién es tu cómplice? Me limité a mirarla fijamente. Su hilo de pensamiento se había descarrilado por completo. Señora, ¿qué cómplice? Mi único cómplice es mi propio deseo ardiente de largarme de aquí. Decidí redoblar la apuesta para echar aún más gasolina al fuego. No hay ningún cómplice. Todo fue culpa mía. Ya sabes lo que dicen, no se puede juzgar un libro por su portada. Soy un tipo malo. Me incliné hacia ella, bajando la voz en tono conspirador. Arrogante, abusivo, una verdadera amenaza. La peor persona de toda esta empresa. Tenerme cerca es una desventaja. No merezco trabajar aquí y desde luego no merezco ser tu marido. Pronuncié las líneas con tal convicción que casi me las creí yo mismo. Entonces, desde algún lugar de aquella sala llena de sonido, alguien no pudo contener la risa. Pronto, los hombros de algunos vicepresidentes senior comenzaron a temblar. El rostro de Isabelle se oscureció aún más. Volvió a golpear la mesa. Esto es una sala de juntas, no una noche de micrófono abierto. Habla en serio. Se volvió hacia mí. Ahora dime, ¿quién más en esta empresa estaba involucrado en el plan para incriminar a Kevin? Kevin, al ver que las cosas iban mal, reinició su acto de autosacrificio. Señorita Vance, tal vez deberíamos dejarlo estar. Estoy seguro. Isen, cállate.
Isabelle lo interrumpió sin siquiera mirarlo, un destello de acero en sus ojos. Estoy llegando al fondo de este asunto. Chasqueó los dedos. Accedan a las grabaciones de seguridad del muelle de carga del almacén. En ese momento, el rostro de Kevin palideció. Se me hizo un nudo en el estómago. Maldición. Si ella ve esas imágenes, el pequeño plan de Kevin quedará completamente al descubierto. Y si él quedaba al descubierto, eso significaba que a mí me habían tendido una trampa. Y si me hubieran tendido una trampa, ¿qué razón legítima tendría para renunciar y divorciarme? No. Me abalancé hacia adelante, cerrando de golpe el portátil de Isabelle justo antes de que Kevin pudiera protestar. No puedes, grité quizá con demasiada desesperación. La señora Vance ya lo confesó. Tienes una confesión y pruebas físicas. ¿Por qué necesitas ver las imágenes? Le supliqué. Despídeme, divórciate de mí y todo esto se acaba. Pero cuanto más intentaba detenerla, más suspicaz se volvía su mirada. Probablemente pensó que yo estaba tratando desesperadamente de proteger a mi cómplice, que no se trataba solo de una persona, sino de toda una red de corrupción dentro de la empresa. Así que estás intentando encubrirlos, su voz era peligrosamente tranquila. Eso solo me hace estar más decidida a averiguarlo. Sin decir una palabra más, cogió el teléfono y llamó a seguridad. Un instante después, las imágenes del almacén aparecieron en una gran pantalla al fondo de la sala. Allí estaba Kevin, correteando como una rata, cambiando un palé de materiales de primera calidad por otro de materiales defectuosos. Luego, con toda claridad, despegó cuidadosamente el sello de garantía de calidad, el que tenía mi firma, del palé bueno y lo pegó en el malo. Las imágenes estaban en glorioso 4K, casi se podía ver el trozo de espinaca atascado en sus dientes. Todas las miradas en la habitación se dirigieron al rostro pálido y sudoroso de Kevin. Empezó a entrar en pánico, balbuceando incoherencias. No, ese no es, Miss Vance, tienes que escucharme. Ha habido un malentendido. Alguien me obligó a guardar silencio. Isabelle ya había perdido el interés, ni siquiera se molestó en volver a mirarlo. Miré a Kevin, que estaba paralizado por el shock, y suspiré. Increíble. El modelo de asistente adulador de este año es un auténtico fiasco. Tiene el aspecto adecuado, pero su coeficiente intelectual es el de un olmo de jardín. Me llevé las manos a la cabeza, una imagen de derrota. Isabelle, sin embargo, malinterpretó por completo mi desesperación. Se acercó a mí y, por primera vez desde que la conocía, su expresión se suavizó con algo que parecía arrepentimiento. Lo siento, hice en su voz era suave. Esta vez me precipité al juzgar. Hizo una pausa a modo de disculpa. Puedes pedir lo que quieras. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Me incorporé de un salto, agarrándola de la muñeca. ¿En serio? Cualquier cosa. Mi movimiento repentino la sobresaltó, pero asintió con seriedad. Sí, cualquier cosa que esté a mi alcance. Eso es fantástico. Volví a meter la mano en mi bolso, saqué una copia nueva de los papeles del divorcio, se los metí junto con un bolígrafo en la mano y luego los firmé. En ese momento estaba radiante. No quiero nada más. Solo esto. Isabelle se quedó mirándome fijamente. La disculpa en su rostro se congeló, reemplazada por una expresión compleja e indescifrable. ¿Cuántos de esos tienes? Generosamente abrí mi maletín para ella. Estaba repleto hasta los topes con al menos 50 copias idénticas del acuerdo de divorcio. Isabelle se estremeció. Probablemente pensó que yo seguía haciendo un berrinche y que esta era mi forma de protestar de manera pasivo-agresiva. Tras un largo rato, metió la mano en su bolso, sacó su chequera, escribió una cantidad y me la entregó. Esto es para usted, como compensación. Bajé la mirada. Había 6 ceros. En cualquiera de mis vidas pasadas habría estado eufórico. Pero, ¿necesitaba el dinero ahora? No. Necesitaba libertad. Tomé el cheque y, justo delante de ella, lo hice pedazos. Ya te dije que no quiero tu dinero.
Dejé que el confeti cayera al suelo. Quiero el divorcio. Rodeada de los restos destrozados de un cheque de $1.000.000, Isabelle quedó completamente atónita. Probablemente nunca se imaginó que yo estaría tan empeñado en acabar con nuestro matrimonio. Por un instante fugaz, la culpa en sus ojos se intensificó. Luego se giró para mirar a Kevin, que estaba prácticamente hecho un charco en el suelo. Tú, dijo con voz gélida, ¿cómo piensas lidiar con él? Mi mente empezó a dar vueltas. Kevin, por muy tonto que fuera, aún me era útil. Mientras estuviera cerca, podía seguir creando fricción entre Isabelle y yo, alimentando mi gloriosa búsqueda del divorcio. Si ella lo despedía y no había nadie para armar lío, ¿y si se le ocurría alguna idea descabellada? ¿Y si de verdad empezaba a gustarle mi atractivo y decidía no dejarme ir jamás? Me aclaré la garganta y me lancé a una defensa apasionada. Sabes, creo que, si bien Kevin cometió un error, hubo circunstancias atenuantes. Además, es increíblemente talentoso, un verdadero pilar de esta empresa. Despedirlo por un malentendido como este sería una gran pérdida para Industrias Vance. Estaba en racha, prácticamente lo estaba nominando para la santidad. En mi opinión, no solo no deberíamos despedirlo, sino que deberíamos darle un ascenso, un aumento, tal vez incluso acciones de la empresa. Cuanto más hablaba, más me miraba Isabelle con una expresión que gritaba sarcasmo. Es evidente que sigues enfadado, dijo, apartándose de mí e hizo un anuncio. Kevin, estás despedido. Ve a Recursos Humanos y arregla tu indemnización. Señora Vance, fuera de aquí ahora mismo. Al ver la firmeza en su expresión, me quedé completamente atónito. Este tipo era un candidato ideal para el papel protagonista masculino. Si lo despide, ¿cómo se supone que voy a divorciarme y salir de este maldito lugar? Espere, señora Vance, piénselo bien. Le bloqueé el paso. Intente razonar con ella. Kevin es un activo valiosísimo para esta empresa. Sin él, ¿cómo habríamos conseguido tantos contratos últimamente? Se quedó mirándome fijamente durante un largo rato, con una extraña expresión de comprensión en el rostro. De repente, tuve un mal presentimiento. Efectivamente, tras un momento de silencio, Isabelle me dio una palmada en el hombro. Isen, incluso después de todo lo que te hizo, sigues siendo tan generoso, tan racional y anteponiendo los intereses de la empresa, dijo con una leve sonrisa. Tener un empleado como tú es una bendición para mí y para esta empresa. Se giró hacia toda la sala. A partir de hoy, el salario de Ethan G. se duplica. Además, le transfiero inmediatamente el 5% de mis acciones personales. Ahora es el vicepresidente ejecutivo de Dance Industries. Luego le dio una pequeña patada a Kevin, que seguía paralizado. Anda, discúlpate con el vicepresidente Hayes y agradécele su generosidad. Si no fuera por él, estarías vetado de esta industria. Yo. ¿Kevin? Mi mente era un lío de interrogantes. ¿Acaso Isabelle se había equivocado de guión hoy? ¿No se suponía que esas eran las frases que debía usar para defender a Kevin? Kevin, por otro lado, parecía querer tragarme entero, pero no se atrevió a decir ni una palabra. Solo apretó los dientes y forzó una disculpa. Señor Hayes, lo siento. Suspiré, completamente derrotado. No pasa nada, amigo. Le di una palmada en el hombro. Sigue así. Sé un poco más listo la próxima vez. Intenta hundirme para siempre para que tú por fin pueda tener mi trabajo. La cara de Kevin adquirió un tono de verde aún más feo. Probablemente pensó que me estaba burlando de él y empezó a temblar de rabia. No me molestaba en intentar adivinar qué pasaba por su cabeza. Ya que no pude divorciarme, mejor me voy a casa a dormir un rato. Cuando llegué a casa, ya había oscurecido. Entré en el dormitorio principal, agarré instintivamente mi almohada y mi edredón y me preparé para desplomarme en el sofá esa noche. Después de todo, en esta alegre historia de amor a primera vista, aunque Isabelle y yo llevábamos años casados, ni siquiera nos habíamos besado, y mucho menos compartido la cama. Pero justo cuando llegué a la puerta, una voz fría me detuvo. ¿A dónde vas?
Isabelle estaba en casa. Ni siquiera la había oído entrar. Estaba apoyada en el marco de la puerta, observándome. Sostuve la almohada en la sala de estar. Estoy durmiendo en el sofá. Isabelle guardó silencio un momento. Entonces ella dijo, no, pero yo quiero. No, no quieres. Un ceño fruncido apareció en mi frente. ¿Qué le pasó a la CEO gélida? ¿Desde cuándo se comporta como una niña testaruda? Perdí la paciencia. Creo que sé lo que quiero. Con un tirón brusco, comencé a arrastrar mi edredón hacia la sala de estar, pero mi movimiento repentino hizo que Isabelle perdiera el equilibrio. Tropezó y cayó justo encima de mí. Instintivamente extendí la mano para atraparla, pero su impulso también me hizo perder el equilibrio. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo con ella encima de mí. Nos miramos fijamente y de repente el aire se cargó de incomodidad. La vibración del teléfono de Isabelle, que se había caído al suelo junto a nosotros, rompió el hechizo. Era un mensaje de texto. Tengo buena vista, así que vi el nombre del remitente en un instante, Landon Carter. Se me iluminó toda la cara. Mi salvador, mi caballero de brillante armadura, ha llegado. Me incorporé tan rápido que mi barbilla golpeó de lleno la frente de Isabelle. Ella siseó de dolor. ¿Qué es lo que te emociona tanto? Pero cuando vio el mensaje en la pantalla de su teléfono, leyó, «Estoy de vuelta en el país, ¿puedes venir a buscarme?» Se quedó paralizada. Isen empezó a explicar, pero yo ya estaba sonriendo como un tonto. No, no, está bien. Deberías ir. Yo me encargaré de mantener el fuerte. Estaba prácticamente rebotando. Tu antiguo amor finalmente ha regresado. ¿Cómo no vas a ir a verlo? Isabelle observó mi expresión de éxtasis y entrecerró los ojos con suspicacia. Probablemente pensó que yo seguía enfadado por lo que pasó en la oficina y que esto era algún tipo de prueba. Guardó el teléfono. Isen, lo nuestro se acabó. Considerando su estado de salud, enviaré un conductor a recogerlo. ¿Qué? De ninguna manera. Yo estaba escandalizado. ¿El tipo vino desde muy lejos y simplemente vas a enviar a un conductor? ¡Qué frío! Sin mediar palabra, agarré las llaves del coche de la mesa, le tomé la mano y empecé a arrastrarla hacia el garaje. Vamos, vámonos. Hace un frío que pela. Si esperamos más, tu antiguo amor se convertirá en un helado. Isabelle, déjame llevarte conmigo. Su expresión era una confusa mezcla de emociones mientras me observaba. ¿Quién sabía lo que estaba pensando? En cuanto llegamos al aeropuerto JFK, lo vi desde una milla de distancia, un tipo ridículamente guapo, con una mandíbula que podría cortar vidrio. Estaba de pie junto a la puerta de llegadas mirando a su alrededor. Se trataba de Landon Carter, uno de los intereses amorosos predestinados de Isabelle. En el momento en que Landon vio a Isabelle, una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Isabelle, sabía que vendrías. Pero entonces me vio de pie junto a ella y la sonrisa se le congeló en los labios. Hola, el gato te comió la lengua. Cuando ambos se quedaron allí mirándome fijamente con incomodidad, rápidamente di un par de pasos hacia atrás. Lo siento, fue culpa mía. Hagan como si no estuviera aquí. Hice un gesto entre ellos. Abrácense, bésense, reconcíliense, lo que sea. Simplemente, sigan adelante. No pierdan el tiempo. La expresión de Isabelle se volvió aún más compleja. Tras un momento de silencio, ella también dio un paso atrás, imitándome, y dirigió una mirada fría a Landon. Deberías saberlo, Landon. Cuando la empresa de mis padres estaba sumida en el caos y tú te marchaste del país sin decir una palabra, todo lo que teníamos se acabó. El rostro de Landon se tensó. Me lancé rápidamente, no tengas tanta prisa. Tal vez haya una buena razón. O sea, quizá le diagnosticaron cáncer en secreto y no quería ser una carga para ti o algo así. En el momento en que lo dije, Landon me lanzó una mirada extraña y luego suspiró dramáticamente. Isabelle, no me malinterpretes. No he vuelto para perturbar tu vida.
Estoy aquí únicamente para recibir tratamiento médico. Isabelle pareció sobresaltada de repente. ¿Estás enfermo? Landon asintió con gesto sombrío. Una afección cardíaca muy rara. El médico dijo que no me queda mucho tiempo. Me han sugerido que vuelva a casa para recibir cuidados paliativos. Hizo una pausa para crear expectación. A menos que puedan encontrar un donante con mi raro tipo de sangre para un trasplante de corazón. Negó con la cabeza tristemente. Pero he perdido la esperanza. Incluso esbozó una sonrisa trágica, como si estuviera preparado para afrontar la muerte con serena dignidad. Sin embargo, los ojos de Isabelle se clavaron en mí como si acabara de recordar algo. Es un tipo de sangre poco común, ¿verdad? Yo, que empezaba a dormitar, de repente me desperté por completo. Basándome en mis 99 experiencias anteriores, esta era la parte en la que Isabelle me rogaría que donara mi corazón. Como compensación, se ofrecería a conseguirme uno artificial y a concederme todos mis deseos. Por supuesto, en el pasado intenté negarme. Incluso intenté desenmascarar la falsa enfermedad de Landon. Mejor me adelanto, termino rápido y me voy a casa. Reaccionando de inmediato, solté, lo haré. Isabelle quedó atónita. Ni siquiera he dicho qué es. Me miró, con un destello de lástima en los ojos. ¿Y si? ¿Y si es algo que podría hacerte mucho daño? Puse mi mejor cara de mártir y la miré fijamente con ojos profundos y llenos de alma. No importa. Con tal de que sea por ti, incluso moriría. Isabelle estaba completamente paralizada. Me miró con expresión de desconcierto, como si me viera por primera vez. Tras un largo silencio, su voz fue casi un susurro. ¿Qué? ¿Qué deseas como compensación? Inmediatamente volví a sacar mi preciado acuerdo de divorcio una vez más. Un divorcio. Se lo extendí. Es mi único deseo. Por favor, concédelo. Le acerqué el bolígrafo, con los ojos llenos de una desesperada añoranza por el hogar. Pero Isabelle se quedó allí en silencio. Miró fijamente los papeles que tenía en la mano, pero no cogió el bolígrafo. Después de lo que pareció una eternidad, negó con la cabeza. Tendré que pensarlo detenidamente. Un fugaz gesto de molestia cruzó el rostro de Landon, pero rápidamente lo ocultó con una máscara de generosidad. Isabelle tiene razón. No podemos obligar a alguien a hacer algo así. Además, el señor Hayes es su esposo. Jamás podré tomar lo que pertenece a otro. Luego dirigió su encantadora sonrisa a Isabelle. Hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal si cenamos mañana? Isabelle volvió a mirarme instintivamente. Me estaba empezando a molestar. ¿Por qué sigues mirándome? No soy tu padre. Pero Isabelle respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión trascendental. Lo lamento. Antes de que pudiera terminar, le tapé la boca con la mano. Le encantaría, le sonreí radiante a Landon. Mañana al mediodía, ¿verdad? Ella acepta. Allí estaremos. Acepté en su nombre con mucho gusto. Landon se quedó desconcertado por un segundo, luego soltó una risa forzada y despreocupada. Pero cuando nos íbamos, se inclinó hacia mí y susurró, con una voz lo suficientemente baja para que solo yo lo oyera, no te creas tan listo, Hayes. No puedes competir conmigo. Al día siguiente, arrastré a una reacia Isabelle al restaurante de lujo que Landon había reservado. El lugar era absurdamente lujoso, incluso los pomos de las puertas eran dorados. Landon, completamente en su salsa, hizo una seña al camarero para que trajera los platos, caviar de primera calidad, langosta australiana, un desfile de exquisiteces. Durante toda la comida, Landon se empeñó en demostrar lo bien que conocía a Isabelle, desde el hecho de que odiaba el cilantro hasta que solo le echaba un terrón de azúcar al café. Me daba igual, me limité a atiborrarme de comida. De todas formas, me iban a mandar a casa, así que mejor aprovechar una comida gratis. Los demás comensales estaban impecablemente vestidos y se comportaban con elegancia. No dejaban de lanzarme miradas. Parecía que yo era una especie de paleto que se había colado desde la calle.
Ese tipo ni siquiera sabe usar un cuchillo y un tenedor. ¡Qué vergüenza! ¿Lo ves, verdad? Mira cómo se está comiendo esa langosta, como si no hubiera comido en 3 días. Los susurros llegaron a mis oídos. Landon esbozó una sonrisa desdeñosa, se secó la boca con una servilleta y dijo con tono condescendiente: Ethan, deberías aprender algunos modales básicos en la mesa cuando sales. Estás avergonzando a Isabelle. Apenas había terminado de hablar cuando se oyó un fuerte estruendo. Isabelle, la mujer que siempre había sido un ejemplo de fría compostura, acababa de volcar la mesa. Cuidado con lo que dices, Landon, dijo con voz peligrosamente baja. Ethan es mi marido ahora. Estaba tan impactada que el trozo de langosta a medio masticar que tenía en la boca se me cayó al suelo. ¿Acaso este guión se ha ido completamente de las manos? En los 99 intentos anteriores, ni hablar de volcar una mesa. Trataba a Landon como si fuera una frágil pieza de porcelana de valor incalculable. ¿Qué pasó con el desarrollo de su personaje? Rápidamente me limpié la boca y me levanté para suavizar las cosas. Está bien, señor Carter, solo bromeaba. Me señalé a mí misma. Soy así, un poco tosca, no apta para la alta sociedad. Señor Vance, ¿por qué no continúan usted y el señor Carter con su comida? De repente me sentí un poco mal del estómago. Me retiro, no quiero arruinarles la velada. Mientras hablaba, le lancé a Landon una mirada significativa. Si me quedaba más tiempo, temía que Isabelle me dio la espalda también, pero apenas había dado un paso cuando una mano me agarró la muñeca. Espera, yo también he terminado. Isabelle espetó las palabras como si fueran hielo picado y empezó a tirar de mí hacia la salida. Al pasar junto a Landon, se detuvo y dijo con un tono seco y profesional: en cuanto a tu enfermedad, haré que alguien más de mi equipo se ponga en contacto contigo. Te encontraremos el mejor tratamiento posible, dijo ella con voz firme. Pero Landon añadió: si no hay nada más, no vuelvas a contactarme. El rostro de Landon palideció. Estaba tan atónito que olvidó lo que iba a decir. Pero sus ojos venenosos se clavaron en mí, como si acabara de profanar las tumbas de su familia. Me sentí profundamente agraviada. Fue tu estúpida boca la que te metió en este lío. Dios, hay gente a la que simplemente no se puede ayudar. Justo cuando Isabelle estaba a punto de sacarme del restaurante, Landon se desesperó. Rápidamente cambió de táctica y empezó a contar su clásica historia de los fideos soba. Isabelle, espera. No me malinterpretes. No quise decir nada malo, dijo llevándose la mano al pecho. Ya he aceptado mi muerte, pero antes de dejar este mundo, tengo una última petición. Los pasos de Isabelle vacilaron. ¿Recuerdas nuestra promesa de la infancia? Mis ojos se iluminaron. Recuerdo esta parte. Cuando eran niños, jugaban a las casitas y se prometieron tener la boda más grande y hermosa del mundo. A continuación, Isabelle, abrumada por la culpa, accedería a su último deseo. Y yo, su marido solo de nombre, por fin podría ser dado de baja con honores. Era un hecho. Todo estaba sucediendo. Miré a Isabelle con entusiasmo, esperando a que dijera las palabras. Lo recuerdo, pero tras un largo silencio, negó con la cabeza. No, no lo recuerdo. Yo. Landon, espera. ¿Por qué esta mujer no sigue el guión? Antes de que Landon pudiera decir nada, me apresuré a responder por ella. Recuerdo que prometiste tener una boda enorme cuando fueras mayor, ¿verdad? Landon se quedó atónito. ¿Cómo lo sabes? No me molesté en explicarlo. Simplemente miré a Isabelle con una expresión muy seria. Divórciate de mí. Hazlo por él. Es su último deseo. Una vez más, saqué mis preciados papeles de divorcio y se los mostré. Isabelle frunció el ceño. Ethan, lo que hubo entre nosotros es pasado. No, no lo es. Recordando las frases de fracasos anteriores, empecé a discutir sobre la postura de Landon. En tu nombre. Si es cosa del pasado, ¿por qué el marcapáginas hoja de Mulberry que te regaló sigue guardado en la página del título de El Principito en tu estudio?
Si es cosa del pasado, ¿por qué la contraseña de tu ordenador de la oficina fue su cumpleaños durante todos esos años? Isabelle me miró, completamente atónita. Sí, lo sabías todo. Landon también estaba estupefacto. Al fin y al cabo, esas eran las frases que había usado para reconquistar a Isabelle en los últimos 99 intentos. Pero se recuperó rápidamente, fingiendo altruismo. Isabelle, olvídalo. No dejes que te presione. No lo interrumpí con firmeza. Tienes que casarte. Y no solo casarte. Tienes que tener una boda espectacular, la boda del siglo. Tienes que hacer que el mundo entero sepa de vuestro amor épico y trascendente que desafía incluso a la muerte. Casi escupía de pasión, casi conmovida por mis propias palabras. Isabelle me miró con una expresión compleja. Tras un momento, levantó lentamente la mano. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Finalmente, por fin puedo irme a casa y terminar con esta maldita misión. Pero justo entonces, el teléfono de Isabelle empezó a vibrar violentamente. No firmó los papeles. En vez de eso, contestó la llamada. Un segundo después, la voz frenética de alguien de recursos humanos se oyó por el teléfono. Señorita Vance, es una emergencia. Kevin. Kevin Mellor está en la azotea del edificio de la empresa. Amenaza con saltar. Me quedé en blanco. Casi me desmayo de pura rabia. Kevin, ¿por qué tiene que aparecer siempre ese tipo y arruinarme los planes de divorcio? Isabelle palideció. Murmuró una disculpa a Landon y salió corriendo. Landon me miró con desprecio. Esta vez tuviste suerte. No le presté atención. Corrí tras Isabelle, directo a la oficina. La calle debajo de la Torre Vance era un caos. En la cornisa de la azotea, Kevin tenía medio cuerpo colgando del borde. No te acerques más. Saltaré si te acercas más. La cara de Isabelle era pálida como un papel. Sostenía un megáfono, con la voz temblorosa. Kevin, por favor, cálmate. Sea lo que sea, baja y podemos hablarlo. Un negociador de la policía estaba a su lado, intentando calmarlo, pero Kevin estaba inconsolable, dando el espectáculo de su vida, con mocos y lágrimas incluidas. Señorita Vance, lo siento mucho. Le fallé. Le fallé a la empresa, sollozó. La amo tanto. Estaba celoso de Isen. Por eso hice semejante tontería. No puedo perdonarme. La única forma de redimirme es morir. Aguzé el oído. ¡Qué buena noticia! Me apretujé junto a Isabelle y le grité, Kevin, entiendo que sea para que tú y la señora Vance estén juntos. Estoy dispuesta a hacerme a un lado. Me divorcio de ella ahora mismo y te dejo paso. Kevin se quedó paralizado, con una expresión de incredulidad en el rostro. Rápidamente agité los papeles del divorcio que tenía en la mano y me giré hacia Isabelle, animándola a continuar. Fírmalo rápido. La vida de un hombre está en juego. Un ser humano de carne y hueso. Le devolví todas las frases para hacerme sentir culpable que había usado conmigo durante sus 99 intentos de suicidio anteriores, y luego le metí la pluma en la mano. Pero esta vez, Isabelle solo me miró, con un destello de lástima en los ojos. Pero eso no sería justo para ti. Está bien. Mientras tú y la empresa estén a salvo, no me importa lo que me pase. Isabelle pareció percibir mi determinación. Apretó los dientes y finalmente tomó la pluma. Una sonrisa triunfante cruzó el rostro de Kevin. Estaba seguro de que esto era todo. Por fin había terminado. Pero al instante siguiente, Isabelle arrojó la pluma desde el tejado y dijo fríamente por el megáfono, ya no me importa. Si quieres saltar, salta. Kevin se quedó sin palabras. Yo también. Esto no es lo que se supone que debe decir el guión. Según las reglas de las novelas románticas angustiosas, la protagonista debe aceptar entre lágrimas cualquier condición para salvar a su manipulador admirador, ¿verdad? ¿Por qué lo deja morir? Kevin tampoco se lo esperaba. Solo estaba fanfarroneando y ahora estaba atrapado. Intentó seguir con la farsa, pero resbaló y cayó.
Menos mal que el guión le había dado la protección del protagonista. Aterrizó de lleno en el colchón inflable de rescate. Hay que reconocerlo, estos protagonistas son difíciles de matar, pero probablemente estaba bastante magullado. Una ambulancia se lo llevó, lo que significaba que no causaría más problemas por un tiempo. Vi alejarse la ambulancia completamente sin palabras. ¡Qué idiota más inútil! Cuando me giré, Isabelle me había tomado la mano con fuerza, mirándome fijamente a los ojos. Isen dijo con voz firme. De ahora en adelante, pase lo que pase, si pasa, no vuelvas a mencionar el divorcio. Me sorprendió. Después de 99 intentos, era la primera vez que la veía así. ¿De verdad se estaba enamorando de mí? Descarté la idea tan rápido como me vino. Probablemente solo estaba afectada por lo que había pasado ese día. Un lapsus mental pasajero. Si fuera tan fácil conquistarla, no habría fracasado 99 veces. Efectivamente, cuando volvimos a su oficina se sentó en el sofá y se quedó callada. Pero, para mi sorpresa, apareció Landon. Probablemente pensó que era el momento perfecto para aprovechar su vulnerabilidad. Isabelle, ¿estás bien?, preguntó, sentándose a su lado para hablar de los preparativos de la boda. Creo que se ha cancelado, espetó Isabelle mirándolo con ojos feroces. Landon se quedó helado y luego me lanzó una mirada llena de odio. Estaba convencido de que yo estaba detrás de todo esto. Pero entonces, como si recordara algo, su expresión cambió a una de profunda tristeza. Lo siento, Isabelle. Te estoy molestando. Tú. Me voy. Les deseo felicidad a ambos. Se giró para irse. Inmediatamente di un paso al frente y le bloqueé el paso. Señor Carter, no se vaya. Podemos hablarlo. Mire cómo lo detengo. Los labios de Landon se curvaron en una sonrisa gélida. Al segundo siguiente, sus piernas se dieron y se desplomó hacia mí, agarrándose el pecho y dejando escapar un gemido de dolor. Isabelle palideció. Corrió a sostenerlo. Apenas cayó. Mantuve la calma. Casi me daban ganas de reír. Después de tantas veces, sabía exactamente hacia dónde caería y en qué ángulo. Lo tenía dominado. Luego fingiría que no era mi culpa, insinuando sutilmente que yo lo había empujado. Isabelle le creería y me vería como un monstruo celoso y violento. Y entonces, por fin, podríamos divorciarnos. Efectivamente, Landon, tirado en el suelo, comenzó su actuación. Isabelle, no culpes a Isen. Él no me empujó. Solo perdí el equilibrio. Pero antes de que pudiera terminar, lo interrumpí, no, lo empujé. Exclamé con entusiasmo, si no me crees, puedes revisar las cámaras de seguridad ahora mismo. Esta vez estaba segura. En intentos anteriores traté de usar las cámaras para demostrar mi inocencia, solo para descubrir que Landon había elegido el punto ciego perfecto. El ángulo hacía que pareciera que lo había empujado, sin importar cómo se mirara. Era esa evidencia irrefutable la que había provocado nuestro divorcio cada vez. Pero mi confesión dejó a Landon atónito. Probablemente nunca pensó que lo admitiría así como así. Isabelle frunció el ceño, dudó un momento y luego preguntó fríamente, ¿por qué lo empujaste? Sabes que tiene una afección cardíaca. Sonreí con una amplia sonrisa desquiciada. Claro que lo sé. Lo hice porque quiero que muera. Está intentando robarme a mi esposa. La mirada de Isabelle se agudizó, sus ojos fijos en mí. Estaba extasiada. Esto es todo. Landon era su único y verdadero amor, la única persona a la que nunca podría dejar ir. Si yo intentaba matarlo, ella tendría que matarme, ¿verdad? Pero, tras un minuto entero de silencio, Isabelle suspiró con cansancio, olvídalo. No pasó nada grave. Solo que no vuelva a ocurrir. Landon, aún en el suelo, estaba estupefacto. Yo estaba de piedra. Las últimas 99 veces, si tan solo le rozaba el zapato por accidente, Isabelle reaccionaba como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Esta vez, literalmente intenté asesinarlo, y ella ni se inmutó.
Landon me lanzó una mirada venenosa y empezó a toser violentamente. Un hilillo de sangre apareció en la comisura de sus labios para darle dramatismo. Su falso médico, que había contratado previamente, irrumpió por la puerta justo a tiempo. «Oh, no. El señor Carter está sufriendo un infarto. Tenemos que llevarlo al hospital inmediatamente». Se me ocurrió una idea. Me planté frente a la puerta del despacho. Nadie sabe. Nadie pasa por esta puerta hasta que se firmen los papeles del divorcio. Isabelle me miró con el rostro desencajado por la angustia. «Isen, ¿de verdad tienes que obligarme a elegir?» Me quedé sin palabras. ¿Qué podía elegir? Las últimas 99 veces elegiste a Landon, ¿no? Asentí con firmeza. «Sí, tienes que elegir». Isabelle volvió a guardar silencio. Me estaba poniendo nervioso. Landon, en el suelo, también se estaba poniendo nervioso. Solo fingía. Si se quedaba ahí tirado demasiado tiempo sin morir de verdad, lo descubrirían. Justo cuando pensaba que esto era otro fracaso, Isabelle finalmente cedió. Firmó los papeles del divorcio con voz ronca. «¿Es eso lo que quieres?» Asentí, extasiado. Los falsos médicos se llevaron rápidamente al moribundo Landon. Al irse, me lanzó una sonrisa triunfante por la ventanilla de la ambulancia. Le devolví la sonrisa. Me dejé caer en el sofá de la oficina, esperando con tranquilidad a que el sistema anunciara mi fracaso y me mandara a casa. Pasó 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y nada. El sistema seguía en silencio. Levanté la vista, confundido, y mis ojos se encontraron con un par de ojos rojos y llenos de lágrimas. Isabelle se había acercado en silencio y se quedó mirándome fijamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me caían por la cara como un grifo roto. ¿Por qué? Su voz era un susurro entrecortado. «Isen, ¿por qué me rechazas? ¿Me odias tanto?» Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre mí, empujándome hacia atrás en el sofá y besándome con una fuerza desesperada y hambrienta. Estaba tan atónito que no pude reaccionar. Un intenso aroma a jazmín me inundó. Mi cerebro hizo cortocircuito. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto no estaba en el guión. Se suponía que iba a ser un drama romántico desgarrador, de esos que te dejan con la boca abierta. ¿Cómo es que de repente se ha convertido en una película de pago por visión? Volví en mí, puse las manos en sus hombros y la aparté. «Espera, espera». Respiraba con dificultad. Tenía los labios entumecidos y calientes, como si ya no me pertenecieran. Isabelle retrocedió, pero sus ojos enrojecidos no se apartaron de mí. La frialdad y la distancia habían desaparecido, reemplazadas por una intensidad que nunca antes había visto. Me miró y de repente se soltó el pelo del moño apretado. No iba a esperar. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba encima de mí otra vez. Esta vez estaba preparada. Intenté esquivarla, pero la oficina estaba atestada de todo tipo de obras de arte pretenciosas e inútiles y plantas en macetas, sin dejarme espacio para maniobrar. Me acorraló contra el sofá de nuevo. Tragué saliva con dificultad. «Isabelle, ¿estás loca?» Ella solo me miró fijamente, con los ojos terriblemente serios. «Sí, lo estoy». Me rendí. ¿Qué podía hacer? No podía luchar contra ella. No podía huir ni razonar. ¿Qué sentido tiene razonar con una mujer que admite abiertamente que está loca? Dejé de forcejear. Bien, da igual. Un guerrero va a la batalla y no regresa. Hagamos como si me hubiera atacado un perro callejero. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente Isabelle recuperó su habitual compostura, recogiéndose el pelo con destreza. Miré por la ventana y me di cuenta de que estaba amaneciendo. Estábamos apoyados en el sofá, una al lado de la otra, sin decir palabra. La incomodidad era tan densa que se podría haber construido una casa de 3 habitaciones con ella. Eché un vistazo a la mujer a mi lado. Unos mechones de pelo se le pegaban a la mejilla húmeda de sudor, haciéndola parecer menos una CEO gélida y más atractiva, pero no estaba de humor para apreciarlo. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: ¿por qué demonios el sistema no ha dicho nada?
Por fin, la tan esperada voz del sistema resonó en mi mente, pero sonaba un poco tímida. Inmediatamente le grité internamente, así que por fin te has decidido a aparecer. Disfruta del espectáculo. Ahora mándame a casa. ¿No quieres cumplir con tus indicadores clave de rendimiento, KPIs? Anfitrión, por favor, mantenga la calma, titubeó la voz del sistema. Según las disposiciones complementarias del artículo 12, capítulo 8 del Reglamento de Gestión de Viajes y Ejecuciones Interdimensionales. Habla en inglés, SPT. La voz del sistema se convirtió en un murmullo, es solo que no has solicitado el divorcio. Firmaste los papeles, pero legalmente sigues casada. El sistema tiene que acatar la ley. ¿Ves? Casi escupo sangre. ¿Me estás tomando el pelo? Estoy aquí luchando por mi vida para volver a casa, y tú, maldito hipócrita, te aprovechas de los resquicios legales a mis espaldas. Respira hondo. Cálmate, Isen. Tienes que calmarte. Es solo un viaje al juzgado. ¿Qué tan difícil puede ser? Me levanté de un salto del sofá, sobresaltando a Isabelle. Me miró confundida. La ignoré, tomé el acuerdo de divorcio firmado y lo dejé caer frente a ella. Vámonos. Vamos al juzgado ahora mismo para que esto sea oficial. Mientras lo decía, busqué mi teléfono. Isabelle se quedó mirando mis movimientos frenéticos, atónita, y se incorporó lentamente, mordiéndose el labio inferior. Después de un largo momento de silencio, me arrebató los papeles de la mano y los metió en la trituradora. ¿Qué papeles de divorcio? Miró hacia otro lado. No me acuerdo. Observé. La palabra trituradora cobró vida, y luego se giró hacia ella con una mirada que uno podría reservar para un extraterrestre. ¿Qué estás haciendo? Isabelle parecía culpable, con la mirada perdida en todas partes menos en mí. Anoche estaba muy sensible. Tenía la mente en blanco. No recuerdo nada. Solté una carcajada amarga y furiosa. Isabel Dance, directora ejecutiva de una corporación multimillonaria. La señalé con un dedo tembloroso. ¿Vas a hacerte la tonta? ¿Firmaste esos papeles con tanta pompa y ahora me dices que no te acuerdas? ¿Crees que soy idiota? Isabelle se encogió ante mis gritos y giró la cabeza, fingiendo que no había pasado nada. Estaba furioso. Esta mujer debía de estar pasando por una crisis de la mediana edad. Su cerebro fallaba justo cuando estaba a punto de decirle 4 cosas para mostrarle lo que es una verdadera cabezota. Sit. Su teléfono, que había tirado en el sofá, empezó a vibrar. Ella la agarró como si fuera su salvavidas. Hola, doctora Adams. No pude oír lo que decían, pero el rostro de Isabelle se ensombreció de inmediato. De acuerdo, entiendo. Colgó el teléfono y me miró. Su expresión era compleja. Eso fue en el hospital. El doctor dijo, Landon está despierto y su estado es estable por ahora, punto. ¿Quieren que vayamos? Mis ojos se iluminaron, qué oportuno. Justo cuando necesitaba una almohada, alguien me la da. Landon, con esa luz blanca como la luna, puede que sea un idiota, pero cada vez que aparecía, era en un momento crítico de mi divorcio. Era el catalizador de mi divorcio, mi billete directo a casa. Pero Isabelle me miraba con una extraña vacilación. Parecía no querer ir. Esto no podía ser. Le arrebaté el teléfono y grité con entusiasmo, entendido. Estamos en camino. Por favor, asegúrese, señor, dijo Carter, manteniendo la calma y sin alterarse demasiado. La señora Vance se va ahora mismo. Colgué, la tomé de la mano y la llevé hacia la puerta. Vámonos. Vámonos. ¿Qué esperas? Salvar una vida es como apagar un incendio. Isabelle me dejó arrastrarla. Tenía una expresión de total desconcierto. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto la salud de Landon de repente? No me molesté en explicarle. Me inventé algo. Solo soy un buen tipo. Vale, deja de hablar y sube al coche. Voy a ir a toda velocidad. 15 minutos después, estábamos en el hospital.
Isen, ve tú primero. Voy a comprar una cesta de frutas y pagar la admisión. No le di mucha importancia y asentí, dirigiéndome directamente a la habitación VIP de Landon. En cuanto entré, vi a Landon recostado en la cama, mirando TikTok alegremente. Se veía bastante bien para estar en su lecho de muerte. Se sobresaltó al verme. Su rostro se torció en una sonrisa fría y burlona. ¿Qué? ¿Viniste solo? ¿Dónde está Isabelle? Por fin te vio como eres en realidad y decidió dejarte, preguntó con desprecio. Isen, ya te lo dije, para Isabelle no eres nada comparado conmigo. En el mejor de los casos, eres mi reemplazo. Al escuchar sus insultos a gritos, empecé a entrar en pánico. Oye, amigo, baja la voz. Si Isabelle regresa y te oye hablar así, cuanto más alto grites ahora, más dura será la caída. Landon, cállate Cisee, lanzándole miradas frenéticas. Pero Landon creyó haber dado en el clavo, que me sentía inseguro. Se rió aún más fuerte, incluso se enderezó en la cama. ¿Qué? ¿No puedes soportar la verdad? ¡Qué lástima! La juventud de Isabelle estuvo llena de mí. Eres solo un pobre infeliz que se quedó con las obras. TSK, TSK. Incluso te pareces un poco a mí. Debes ser el suplente. Continuó con su diatriba, si sabes lo que te conviene, sal de su vida. De lo contrario. Creek. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Isabelle estaba allí, con el rostro helado. De lo contrario, ¿qué? Preguntó con voz peligrosamente baja. La sonrisa de suficiencia de Landon desapareció al instante. Isabelle, tienes que escucharme. No es lo que piensas. Puedo explicártelo. Pero Isabelle simplemente se acercó a su cama y lo miró. Sus ojos no estaban llenos de afecto, sino de una fría y dura decepción. Landon dijo, nunca supe que eras así. Si lo hubiera sabido, nunca te habría salvado ayer. Me quedé a un lado, observando el drama, y arqueé una ceja. Un momento. Esto no está bien. ¿Por qué me defiende Isabelle? Esta tiene que ser la peor luna llena blanca con la que he tenido que lidiar. Celebrando antes de que el juego termine. Está completamente. Lo arruinó todo. Es un inútil. Completamente inútil. Landon estaba presa del pánico, con el rostro enrojecido. Agarró el borde de la manga de Isabelle y comenzó su clásica ronda de disculpas. Isabelle, casi muero ayer. No estaba pensando con claridad. Solo dije esas cosas en un momento de debilidad. Por favor, no te enfades conmigo. Lo único que quiero ahora es pasar mis últimos días contigo como amigo. Estaba desesperado, casi lloraba. La mención de la muerte pareció suavizar ligeramente la expresión de Isabelle. Retiró la manga de su agarre y dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. ¿Entiendes? Me encargaré de que vengan los mejores médicos, de la mejor medicina. Tú solo concéntrate en recuperarte, pero de ahora en adelante, no me contactes ni a él. Landon iba a decir algo más, pero su mirada se posó accidentalmente en el cuello de Isabelle. Al instante siguiente, sus ojos se abrieron con incredulidad. La señaló con un dedo tembloroso. Isabelle, tu cuello. ¿Es Isabelle? Me quedé paralizado, tocándome instintivamente el cuello. Ahí estaba, clarísimo, el chupetón de nuestra sesión en la oficina. Su rostro se puso rojo carmesí, desde las mejillas hasta las orejas. Me lanzó una mirada furiosa y avergonzada, y susurró, hablaremos de esto luego. Luego, como un conejo asustado, se cubrió el cuello y salió corriendo de la habitación. Lo siento, solo necesito ir al baño. De repente, la habitación quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Landon. Sus ojos venenosos se clavaron en mí, como si quisiera hacerme pedazos. Isen dijo, ¿qué hicieron ustedes dos antes de venir al hospital? Recordé la escena caótica en la oficina y me encogí de hombros. Nada, levanté las manos, la imagen de la inocencia. Solo una conversación normal sobre el trabajo. Landon claramente no me creyó.
Pensó que me estaba jactando, haciéndome la víctima a propósito. Sonrió con desprecio y, como si hubiera tenido una revelación repentina, dijo con desdén: no te acomodes demasiado, Isen. Todavía no se ha cansado de ti. Aquí el paciente soy yo. Soy a quien no puede dejar ir. Miró significativamente el tazón humeante de sopa en su mesita de noche. ¿Qué crees que pasaría si Isabelle volviera y me encontrara? Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. Encontrarte con sopa hirviendo encima. Seguro que pensaría que lo hice por celos, ¿verdad? Landon se quedó atónito, luego sonrió con suficiencia. Vaya, al menos tú tienes cerebro. Puse los ojos en blanco. Había vivido esta escena decenas de veces. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Iba a derramar la sopa sobre sí mismo por accidente, luego defenderme mientras me incriminaba sutilmente, aprovechándose de la compasión de Isabelle para que me echara. Pero se me había acabado la paciencia. No podía permitir que este idiota hiciera el ridículo. Era demasiado ineficiente. Así que, para asombro de Landon, me acerqué y tomé el tazón de sopa caliente. ¿Qué? ¿Qué haces?, tartamudeó Landon, con una mirada de miedo en su cara. Le sonreí. Te estoy ayudando. De nada. Con un movimiento de muñeca, el tazón entero de sopa humeante salió volando y aterrizó justo sobre sus piernas. ¡Ajá! Un grito digno de un cerdo siendo sacrificado resonó en la sala VIP. Landon saltó de la cama con movimientos sorprendentemente ágiles para un hombre al borde de la muerte. Isabelle, que acababa de regresar del baño, presenció la escena. Estaba atónita y su primer instinto fue gritarme. Isen, ¿qué está pasando? Tiré el tazón vacío a un lado, me sacudí las manos y me giré para mirarla con total calma. ¿Nada? Se me resbaló la mano. Le derramé un poco de sopa encima. ¿Qué? Solté una risa fría, mirando a Isabelle fijamente a los ojos. Estoy celoso de él. No soporto verte ser amable con él. Es un horror. Di un paso adelante. Es un horror. Di un paso adelante. Así que hoy tienes una opción: o se va al infierno, o te vas de aquí, o vamos ahora mismo al juzgado a pedir el divorcio. Tú decides. Landon, que seguía aullando de dolor, oyó esto e inmediatamente se detuvo. Por mucho que me odiara, tenía que cumplir con su papel. Se agarró la pierna enrojecida y le dijo a Isabelle con voz dolorida: Isabelle, no te lo pongas difícil. Déjame ir. De todos modos, soy un hombre que se está muriendo. No puedo dejar que mis problemas arruinen tu matrimonio. Sonaba tan lastimero, tan magnánimo. Todo volvía a la normalidad. Isabelle tendría que divorciarse de mí. Landon me lanzó una sonrisa triunfante, pensando claramente que ella correría a su lado, condenaría mis acciones y me echaría. Sin embargo, Isabelle se limitó a mirarme en silencio durante unos segundos y asintió. Bien, como desees. Al instante, se dirigió a la enfermera que había entrado corriendo al oír el grito. Por favor, organice el traslado del señor Carter a otro hospital. A Landon se le cayó la mandíbula. Yo estaba estupefacto. Isabelle. Empezó a protestar Landon, pero Isabelle lo interrumpió con un tono que no dejaba lugar a dudas. Deberías irte ya. Hizo una pausa y luego me miró, con un atisbo de algo que parecía sospechosamente cariñoso en sus ojos. O mi marido se enfadará. Al oír esa palabra, me atraganté con mi propia saliva y empecé a toser violentamente. Marido. En mis 100 intentos, esta era la primera vez. Isabelle jamás me había llamado así. Según la trama original, nuestra relación era puramente transaccional. Nos casamos después de que la salvara de un accidente de coche, y ella necesitaba un marido para mejorar su imagen pública mientras expandía su empresa a los mercados de estilo de vida y familia. Siempre nos llamábamos por nuestros nombres de pila, nunca marido ni mujer, ni siquiera en público. Por eso el sistema me había encomendado la tarea de conquistarla. Y ahora, por fin, me reconocía como su marido. Incluso estaba dispuesta a deshacerse de su amado Luz de Luna Blanca con tal de complacerme en lugar de divorciarse.
¿De verdad estaba enamorada de mí? Pero el sistema no envió ninguna notificación de misión cumplida. Suspiré y lo dejé pasar. Landon estaba furioso. Me señaló con un dedo tembloroso, incapaz de articular palabra. Finalmente, solo murmuró una amenaza silenciosa y furiosa: ya verás. Te destruiré. Unos minutos después, una enfermera lo ayudaba a salir de la habitación, aún fulminándome con la mirada. Después de que se marchara, la habitación volvió a quedar en silencio. Solo estábamos Isabelle y yo. Ella suspiró suavemente, se acercó a mí y me miró a los ojos. ¿Y bien, estás satisfecho ahora?, pregunté con sinceridad. No del todo. Me sentiría mucho más satisfecha si estuviéramos de camino al juzgado. En lugar de enfadarse, Isabelle esbozó una sonrisa cansada. Cogió un pañuelo y empezó a secar una mancha de sopa en mi manga. Isen, sé que no he sido la mejor pareja. No he tenido la paciencia suficiente para intentar comprenderte. He sido impulsiva y he hecho muchas cosas que te han hecho daño. De ahora en adelante, voy a compensártelo. Me miró fijamente a los ojos, con voz sincera. Así que, por favor, deja de decir cosas así. No voy a divorciarme de ti. Por un segundo, al ver la ternura cruda y sincera en sus ojos, me quedé sin palabras. De hecho, se me aceleró el corazón. Pero me recompuse enseguida. Ya había pasado por esto antes. No era la primera vez que tenía un comienzo prometedor en los últimos 99 intentos. Un par de veces incluso había conseguido que su afecto llegara al 90%. Pero nunca importó lo que pasara después. Al final, jamás podría competir con la protección argumental de los protagonistas masculinos. Un malentendido perfectamente sincronizado, una trampa conveniente y vuelta a empezar, divorcio y fracaso total. Así que no podía bajar la guardia. De ninguna manera. Isabelle observó mi rostro, mi silencio, mi fugaz emoción, seguida de una expresión petrificada. Probablemente pensó que no le creía. Dudó, como buscando las palabras adecuadas. Justo entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y su expresión cambió. Isen, espérame aquí. Tengo que atender algo urgente. Vuelvo enseguida. Dicho esto, salió de la habitación a toda prisa, dejándome solo. La vi desaparecer por el pasillo y ni siquiera me molesté en preguntarme a dónde iba. Podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no interfiriera con mi divorcio. Empecé a caminar de un lado a otro, con la mente ya a mil, intentando idear un nuevo plan. ¿Y si fuera infiel? No, también arriesgado. ¿Y si Isabelle perdía la cabeza y me mandaba a una trituradora de madera? Bueno, ¿y si fingía tener una deuda de juego enorme? Probablemente no funcionaría. Con su nueva actitud, seguramente suspiraría y diría: la deuda de mi marido es mi deuda, y la pagaría en silencio. Me devanaba los sesos sin encontrar nada, cuando una voz burlona rompió el silencio a mis espaldas. Vaya, vaya, si no es el gran vicepresidente Hayes, completamente solo. Me giré. Hablando del rey de Roma. Era mi viejo amigo, el exasistente Caden Miller. La mayoría de sus heridas habían sanado, pero aún llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo, sujeto al pecho por una escayola gruesa. Vio que estaba solo en la habitación, pensó en el traslado de Landon y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Te ha echado Isabelle por fin? Chasqueó la lengua. TSK, TSK. Te dije que no puedes competir con Landon. Y tú definitivamente no puedes competir conmigo. A ver quién es el verdadero ganador ahora. Lo miré con exasperación. Ojalá hubiera ganado él. Ojalá Isabelle se escapara con él al juzgado y firmara los papeles para que el sistema por fin me mandara a casa. Al pensar en eso, asentí con vehemencia, con una expresión de absoluta sinceridad. Tienes razón. Eres el mejor. Ganaste. Me incliné hacia él con aire conspirador. Así que, por favor, ¿puedes hacer que se divorcie de mí? Te lo ruego. De verdad. La sonrisa de Kevin se congeló.
Claramente no esperaba esa reacción, su rostro se contrajo, pasando por varios tonos de rojo y morado. Hayes, deja el sarcasmo. Solo pude poner los ojos en blanco. Pensó que me estaba burlando de él. La injusticia era abrumadora. Amigo, hablo totalmente en serio. ¿Hay alguien en este planeta que desee más que yo el divorcio de Isabel Vance? Como para reafirmar su dominio, Kevin de repente cambió de tema. Olvídalo, Hayes, y no te creas tan importante. Probablemente te estés preguntando por qué Isabelle se fue con tanta prisa. ¿No quieres saber a dónde fue? Mi curiosidad se despertó de inmediato. Me incliné hacia él. No me lo digas. Fue a buscarte. Kevin hinchó el pecho y señaló por la ventana. Más o menos. Mira ahí abajo, sonrió con suficiencia. Puede que Isabelle haya cortado lazos conmigo. Puede que ni siquiera conteste mis mensajes, pero todo es por tu bien. En el fondo, todavía se preocupa por mí. Es un amor que tiene que ocultar. Seguí su dedo hasta el jardín del hospital. Allí estaba Isabelle, sosteniendo un recipiente bellamente envuelto que parecía algún tipo de suplemento alimenticio caro. La arrogancia de Kevin se acrecentó. ¿Ves eso? Lo mandó traer especialmente desde Suiza para mí. Cuesta miles de dólares el frasco. Es para ayudarme a recuperarme, negó con la cabeza. Un ejemplo de falsa modestia. No lo dice, pero sus acciones hablan por sí solas. Más fuerte que las palabras. ¿Qué hice es su sorpresa para mí? Si no quieres ser la tercera en discordia, te sugiero que te largues ahora antes de que te mueras de celos. Asentí con entusiasmo. Me voy. Me largo de aquí. Ojalá tuviera alas para poder volar lejos y darle espacio. Que todos los enamorados encuentren su final feliz. Y que yo encuentre el camino de regreso a mi mundo. Me giré para irme, sin querer arruinar su pequeño reencuentro sorpresa. Pero no había dado 2 pasos cuando una voz fría sonó detrás de mí. Isen, ¿qué haces aquí? Isabelle ya había regresado. Kevin me lanzó una mirada triunfante, susurrando, ¿ves? Te dije que te fueras. Ahora solo te estás buscando problemas. Ella está aquí por mí. Se alisó el cuello de la camisa, esbozó una sonrisa encantadora y le tendió la mano. Isabelle, no teníamos por qué hacerlo. Con solo verte me basta. Pero antes de que pudiera terminar de comprar algo tan caro, Isabelle pasó junto a él sin siquiera mirarlo, se dirigió directamente a mí y me metió el pesado recipiente en los brazos. Sinceramente, te dije que me esperaras. ¿Por qué andas dando vueltas? Te estuve buscando por todas partes. Señaló con un gesto el frasco que estaba allí. Un amigo en Europa me lo envió. Es para ayudarte a recuperarte. Asegúrate de tomarlo 2 veces al día. Es bueno para ti. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Kevin, que hace un segundo estaba pavoneándose como un pavo real, parecía como si le hubiera caído un rayo. Yo estaba igual de confundido. Miro hacia abajo, a las cosas ridículamente caras que llevo en brazos. Luego, de nuevo frente a Isabelle, completamente desconcertado. ¿Para mí? ¿Estás segura de que has contactado con la persona correcta? ¿Esto no es para Kevin? Solo entonces Isabelle pareció darse cuenta de que Kevin estaba acurrucado en un rincón. Su mirada se volvió gélida, como si estuviera mirando un mueble. ¿Por qué iba a dárselo a él? Sería un despilfarro de dinero. Volvió a centrar su atención en mí, y su voz se suavizó de nuevo. Estaba hablando con la señora Gabel, de tu antiguo edificio de apartamentos. Me contó que tuviste un accidente grave cuando eras joven, que necesitaste una cirugía mayor y que tu salud nunca volvió a ser la misma. Necesitas cuidarte mejor. De esa manera. Hizo una pausa, con un leve rubor subiendo por su cuello, tartamudeó. De esa forma, nuestros futuros hijos estarán sanos. Tos, tos. Casi me ahogo con mi propia saliva, mirándola con incredulidad. ¿Qué acaba de decir? ¿Niños? ¿He oído bien? Al ver mi reacción, Isabelle debió pensar que no le creía.
Ella asintió con seriedad. Sí, si no cuidamos nuestra salud, ¿cómo vamos a tener hijos? Empecé a pensar que el sistema había corrompido por completo el código fuente de Isabelle. Dios mío, esta trama se ha descontrolado por completo. Ni un cohete podría alcanzarlo. Hace unos días me acusaba de sabotaje corporativo y ahora está planeando formar una familia. Al escuchar los planes de Isabelle para nuestro futuro, la expresión en el rostro de Kevin fue más que fea. Era un desastre tóxico y complejo. Apretó la mandíbula y me siseó: Isen, lo haces a propósito. Estás presumiendo. Ya verás. No he terminado contigo. Tras lanzar esta clásica pulla de perdedor, se marchó enfurecido. Lo vi marcharse, luego miré los suplementos que llevaba en brazos, mientras un fuerte dolor de cabeza se acumulaba detrás de mis ojos. Levanté la vista hacia Isabelle y le pregunté con cautela, sobre lo del niño. No hablabas en serio, ¿verdad? Sus mejillas aún estaban sonrojadas. Desvió la mirada, aclarando la garganta. Simplemente no soportaba su actitud engreída. Lo dije para fastidiarlo. Pero la parte de que te estés recuperando de la salud es cierta, dudó. Claro, si de verdad quieres tener un hijo pronto. La interrumpí inmediatamente. Vale, ya basta. Vámonos a casa. No aguanto estar ni un segundo más en este hospital. Cuando Isabelle y yo llegamos a casa, ya era tarde. Todo el día había sido una pérdida de tiempo. Estaba agotado física y mentalmente. No tenía fuerzas para discutir más con ella. Lo único que quería era dormir, evitar más incidentes. Elegí el estudio. Solo tenía una cama individual pequeña, apenas suficiente para una persona. Me duché rápidamente y me dirigí directamente al estudio, listo para desplomarme. Pero justo cuando me acosté, llamaron a la puerta. Me dio un vuelco el corazón. Fingí no oírlo. Volvieron a llamar pacientemente. Me quedé callado. Isen, soy yo. ¿Estás dormido?, preguntó Isabelle desde el otro lado. Sí, estoy dormido. Vete. Apenas terminé de hablar cuando el pomo de la puerta empezó a girar. Un segundo después, Isabelle, jugando sucio, usó su llave maestra para abrir la puerta. Ella también se había duchado. Llevaba una bata de seda, el pelo húmedo le caía sobre los hombros y el rostro, sonrojado con un tono rosa antinatural. La miré fijamente y luego me encogí hacia la esquina de la cama. ¿Qué quieres? Isabelle me miró, con las mejillas rojas, y dijo con sorprendente seguridad, ¿qué crees que quiero? Me quedé de piedra. La miré de arriba abajo, completamente incrédulo. ¿En serio? ¿La señorita Vance, multimillonaria, me desea? Hice una pausa y luego adopté una expresión de resignación sombría. De acuerdo, pero tenemos un trato. Cuando terminemos, iremos directamente al juzgado mañana por la mañana y pediremos el divorcio. Me cubrí hasta la barbilla con las sábanas, dejando solo los ojos al descubierto, con la apariencia de un hombre virtuoso defendiendo su honor. Mi actuación pareció divertida a Isabelle. Se acercó, con las manos en las caderas, y me miró. Isen Ayes, para que lo sepas, tú eres el que sale ganando en este trato. Yo solo. Hice un puchero. Olvídalo entonces. De todas formas estoy cansada. Me voy a dormir. Empecé a darme la vuelta. Eso pareció ser la gota que colmó el vaso. Se abalanzó sobre mí, me tiró a la cama y me inmovilizó de nuevo. A la mañana siguiente, arrastré mi cuerpo dolorido fuera de la cama. Lo primero que hice fue darle un codazo a la mujer que dormía como un tronco a mi lado. Señorita Vance, un trato es un trato. El juzgado nos espera, ¿de acuerdo? Los ojos de Isabelle se abrieron lentamente. Me oyó, luego se tapó la cabeza con las sábanas, se dio la vuelta y volvió a dormirse. ¿Dije eso? Creo que bebí demasiado anoche. No me acuerdo. Me quedé sin palabras. Bebí demasiado. Isabelle, una mujer que casi nunca probaba el alcohol, me estaba diciendo que había bebido demasiado.
Ni siquiera había rastro de alcohol en su aliento anoche. ¿Qué le pasó a la reina de hielo de la dirección ejecutiva? ¿Acaso ha abandonado por completo su personalidad solo para evitar el divorcio? Estaba a punto de confrontarla por su descarada actitud cuando, con una sincronización impecable, sonó su teléfono. Contestó adormilada. Tras escuchar unos segundos, se incorporó de golpe en la cama, palideciendo. ¿Qué? Vale, lo entiendo. Mantén la calma. Isen y yo vamos para allá. Colgó y me miró con expresión sombría. Vístete. Tenemos que ir a la oficina ahora mismo. Hay una crisis enorme. Al oír esto, mi ánimo mejoró al instante. Vance Industries era una empresa de la lista Fortune 500. Un problema menor no la perturbaría. Que Isabelle, la imperturbable directora ejecutiva, entrara en pánico de esa manera solo podía significar una cosa: el plan final de Kevin por fin había llegado. Esta vez, quisiera o no, no le quedaría más remedio que divorciarse de mí. Isabelle y yo corrimos a la oficina. La escena en la base de la Torre Vance era un caos absoluto. Una multitud enorme abarrotaba la entrada. Un mar de rostros enfadados. Decenas de periodistas con cámaras y micrófonos estaban arrinconados contra las puertas. Un grupo de proveedores y socios comerciales furiosos. Alzaban pancartas y coreaban: Vance paga sus deudas y castiguen a los criminales. Divisé una figura familiar en un rincón de la multitud: Kevin. Se escondía entre las sombras, con una sonrisa fría y triunfante en el rostro. Este era su último recurso: usar a otros para que hicieran el trabajo sucio, sacarme definitivamente de la empresa y ocupar mi lugar como esposo de Isabelle. Kevin llevaba meses planeándolo. Había usado mi nombre para recibir sobornos en un proyecto que yo dirigía, y como su asistente había tenido acceso a mis diseños, que modificó para incluir varias fallas de seguridad críticas. Cuando ocurriera el inevitable accidente en una de las obras, me expondría heroicamente, destruyendo por completo mi reputación. Para estabilizar el precio de las acciones de la empresa y calmar a la opinión pública, Isabelle tendría que divorciarse de mí, rompiendo todo vínculo. Y Kevin emergería como el salvador de la empresa, un héroe a ojos de todos. En los 99 ciclos anteriores, Kevin había usado este mismo truco para que Isabelle perdiera por completo la fe en mí, lo que nos llevó a divorciarnos 23 veces. Fue el protagonista indiscutible de mi historial de divorcios. En cuanto Isabelle y yo salimos del coche, los reporteros y la turba enfurecida irrumpieron, rompiendo el cordón de seguridad y rodeándonos. Un cegador bombardeo de flashes me golpeó la cara. Señor Hayes, ¿es cierto que aceptó sobornos y escatimó gastos deliberadamente en el proyecto de Parkview Residences, provocando un grave fallo estructural? Señor Hayes, ¿cuál es su respuesta a estas acusaciones? ¿Estaba al tanto la alta dirección de Vance Industries de sus acciones? ¿Es este un problema generalizado dentro de la empresa? Señor Hayes, ¿qué opina su esposa, la directora ejecutiva Isabel Vance, sobre este escándalo? ¿Le protegerá Vance Industries? Las preguntas eran implacables, cada una más incisiva que la anterior. Era obvio que Kevin, y probablemente algunos competidores de Vance Industries, estaban alimentando el frenesí mediático, intentando convertir este incidente en un escándalo corporativo en toda regla que destruiría la reputación de la empresa. Isabelle estaba pálida como la nieve. Me agarró del brazo, intentando llevarme dentro. Isen, no estás acostumbrado a esto. Entra. Yo me encargo. Pero la aparté bruscamente. ¿Encargarme? Ni hablar. Esta era mi última esperanza de volver a casa. Para asombro de Isabelle, me abrí paso entre la multitud hasta encontrarme en medio del tumulto mediático. Clic, clic, flash. Los reporteros me rodearon por completo. Me enfrenté a las cámaras, respiré hondo y sonreí. Sí, todo lo que han leído en Internet es cierto. La construcción defectuosa, los atajos, los sobornos. Todo fue culpa mía. Lo hice. Soy culpable. En cuanto pronuncié esas palabras, el clamor de la multitud se enmudeció.
Todos me miraron fijamente, sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad. Claramente, no esperaban que no solo afrontara las acusaciones de frente, sino que además confesara sin poner ni una sola excusa. Isabelle, que ya estaba al borde del pánico, parecía haber visto un fantasma. Isen, estás loco, siseó con voz temblorosa. ¿Tienes idea de lo que? ¿Qué estás diciendo? Esto no es solo un error. Esto podría arruinarte la vida. En un rincón, Kevin, el cerebro detrás de todo, parecía igual de sorprendido. Sabía, por los 99 intentos anteriores, que tenía todo un arsenal de pruebas fabricadas y declaraciones preparadas para crucificarme públicamente. Y aquí estaba yo, haciéndole el trabajo. Probablemente se preguntaba por qué me había autodestruido así, de repente. Mientras Kevin aún procesaba la información, Isabelle no pudo soportarlo más. Corrió a mi lado, le arrebató un micrófono a un reportero y, con lágrimas en los ojos, intentó explicar: lo siento mucho, chicos. Isen está muy estresado ahora mismo. No está pensando con claridad. Por favor, no le den importancia a lo que acaba de decir. Solo. Pero antes de que pudiera terminar, la interrumpí: no, lo tengo todo claro. Miré directamente a la cámara más cercana. Lo repetiré, todo es verdad. Soy el único responsable de lo sucedido y estoy preparado para asumir todas las consecuencias. Los ojos de Isabelle se abrieron de par en par. Me agarró del brazo con fuerza. Eso es imposible. Isen, estás mintiendo por unas comisiones ilegales. No necesitas el dinero. ¿Por qué arriesgarías todo por eso? Se me hizo un nudo en el estómago. Lo había olvidado. Tenía razón. Yo era el vicepresidente ejecutivo de Vance Industries, un accionista importante con un sueldo millonario. Conducía un Bentley, vivía en una mansión y estaba casado con una directora ejecutiva multimillonaria. La idea de que arriesgara una condena en prisión federal por un par de millones en comisiones ilegales era un insulto a la inteligencia de todos. No, tenía que cargar con la culpa. Esta era la oportunidad perfecta para un divorcio público. Mi mente daba vueltas y se me ocurrió una idea brillante y terrible. Miré a Isabelle, con la voz quebrada por la emoción. ¿Dinero? ¿Quién ha hablado de dinero? Le solté la mano bruscamente, di un paso atrás y me alejé de ella. Señalé el imponente rascacielos de cristal de la Torre Vance detrás de ella y, con una voz casi maníaca, grité para que todos me oyeran: yo, Ethan Hesse, soy un espía corporativo para tu mayor competidor. Mi objetivo nunca fue el dinero, mi objetivo era destruir Industrias Vance. Y destruirte a ti, Isabelle Vance. La multitud estalló en júbilo. Si el escándalo de los sobornos fue un problema interno, esto era algo completamente distinto. El espionaje corporativo era una noticia bomba, y el espía no era otro que el propio marido de la directora ejecutiva. Esto era mucho más jugoso que un simple escándalo de construcción. Señor Hayes, ¿puede decirnos qué empresa lo envió? Señor Hayes, ¿este incidente formaba parte de su plan? Señor Hayes, ¿su matrimonio con la señorita Vance fue solo una forma de infiltrarse en su empresa? Isabelle se quedó completamente paralizada, mirándome con una expresión de absoluta incredulidad y profundo dolor. En un rincón, Kevin se había recuperado del shock. La situación había dado un giro inesperado, pero el resultado fue incluso mejor de lo que había previsto. Rápidamente puso cara de profunda angustia, se abrió paso entre la multitud y me gritó de forma teatral: «Señor Hayes, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo hacer esto? La señorita Vance lo ha tratado tan bien. ¿Cómo pudo traicionarla, traicionar a la empresa? Estamos en un punto crítico de nuestra expansión. Sus acciones podrían destruir el precio de las acciones, el futuro de toda esta compañía». Mientras gritaba, señaló sutilmente a un grupo de hombres mayores con trajes caros que estaban cerca, la junta directiva. Efectivamente, sus rostros palidecieron. Normalmente se mantenían al margen de las operaciones diarias, pero una crisis de esta magnitud, que estaba hundiendo sus acciones y amenazando sus dividendos, era un asunto completamente distinto. Un hombre calvo señaló con un dedo tembloroso a Isabelle.
Isabel Vance, mire al buen marido que ha traído a nuestra casa, un lobo con piel de cordero. Las acciones ya se están desplomando. Si no hace algo, va a destruir esta empresa con su locura enamoradiza. Otro director intervino, tiene razón. La única manera de manejar esto es despedirlo inmediatamente. Alto ahí. Conferencia. Divórciate de él. Envíalo a prisión. De lo contrario, la reputación que hemos construido durante 20 años, todo por lo que tus padres trabajaron, se esfumará. Los miembros de la junta estaban alborotados, todos presionaban a Isabelle para que me repudiara. Ella estaba en medio de ellos, pálida como un papel. Yo estaba en el centro de la tormenta, secretamente exultante. Esta es la buena. Esta es la elegida. Conocía a Isabelle mejor que nadie. El sistema me había dado un expediente sobre ella más grueso que un diccionario. Lo sabía todo, incluso cuántas veces se orinó en la cama cuando tenía 3 años. Era una mujer impulsada por una profunda necesidad de seguridad. Y su carrera, su empresa, era toda su vida. Más importante aún, Vance Industries era lo único que sus padres, que habían muerto en un accidente automovilístico años atrás, le habían dejado. Tras sus muertes, la empresa se había sumido en el caos. La joven Isabelle había sido apartada, traicionada por las mismas personas que ahora le gritaban. Había pasado 8 largos años luchando, abriéndose camino a duras penas para recuperar el control y convertir la empresa en la potencia que era hoy. Industrias Vance no era solo su trabajo, era toda su identidad. Y ahora yo, el espía corporativo, amenazaba con arrasarlo todo. Entregar la empresa o entregar a su marido. Para ella, ni siquiera había opción. Confiado en mi victoria, ya planeaba qué haría al llegar a casa. ¿Tacos o pizza? ¿Videojuegos o una larguísima siesta? Y aún así, esperé y esperé, pero las palabras que esperaba, bien, nos vamos a divorciar, nunca llegaron. Isabelle permaneció en silencio en medio de la furia de los miembros de la junta directiva durante un largo rato. Finalmente, levantó lentamente la cabeza, los apartó y caminó hacia mí. Justo cuando me preparaba para el golpe final, para la declaración pública de nuestra separación, hizo algo que jamás habría podido predecir. Extendió la mano y tomó la mía. Su mano estaba fría, temblaba ligeramente, pero su agarre era firme, como si temiera que desapareciera si me soltaba. La miré, atónito. Sus ojos estaban enrojecidos, pero el pánico y la conmoción habían desaparecido. En su lugar, mostraba una mirada de profunda e inquebrantable devoción que jamás había visto. Ethan Hesse es mi esposo, dijo con voz clara y contundente. Creo en él, y pase lo que pase, no lo abandonaré ni me divorciaré de él. El mundo volvió a guardar silencio. Todos la miraban como si hubiera perdido la cabeza. Giré la cabeza bruscamente para mirarla, convencido de que estaba oyendo cosas. ¿Qué estaba haciendo? ¿No era esta la parte en la que se suponía que debía denunciarme? ¿Hacer un sacrificio grandioso y trágico por un bien mayor? ¿Por qué me cogía de la mano y le decía al mundo que creía en mí? Acababa de confesar que era un espía corporativo. Como era de esperar, su desafío desató una tormenta de críticas. Está loca. El director ejecutivo está completamente loco. Está encubriendo abiertamente a un delincuente. ¿Albergando? Apuesto a que estaban compinchados. Una guarida de serpientes. Boicot avance. Una empresa corrupta como esta debe ser clausurada. Los miembros de la junta estaban perdiendo la cabeza. Quítenla. Convocaremos una reunión de emergencia ahora mismo y votaremos para destituirla como presidenta. Me quedé perplejo. Me incliné hacia ella y le susurré, oye, ¿qué demonios estás haciendo? Suéltame. ¿Quieres perder tu empresa? Pero Isabelle me apretó la mano con más fuerza. Giró la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas. Idiota. Sé que no eres así. Te tendieron una trampa, ¿verdad? Simplemente no querías perjudicarme a mí ni a la empresa, así que decidiste cargar con toda la culpa. Lo entiendo. Lo entiendo todo y no voy a dejar que lo afronte solo.
Me quedé mirándola fijamente. Señora, su capacidad para inventar historias fantásticas es realmente asombrosa. De verdad, solo quiero irme a casa. Desde un extremo de la multitud, Kevin finalmente estalló. Se abalanzó hacia adelante, gritándole a Isabelle, señorita Vance, despierte. Esta empresa es todo lo que te queda de tus padres. ¿Cómo puedes tirar su legado por un hombre como este? Isabelle ni siquiera se molestó en mirarlo. Simplemente negó con la cabeza, con la mirada fija en mí. La empresa se puede reconstruir. Se puede recuperar el dinero. Respiró hondo, con la voz temblorosa. Pero a él, me miró fijamente a los ojos, a él no puedo perderlo. Justo cuando el caos estaba a punto de descontrolarse por completo, un coche frenó en seco junto a la acera. La puerta se abrió y un hombre con un impecable traje blanco, el rostro pálido artificialmente maquillado para parecer débil, salió. Era Landon. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Landon claramente había venido preparado. Se dirigió directamente hacia los periodistas, con el rostro convertido en una máscara de trágica resolución. Miembros de la prensa, soy amigo de Isabelle. Sé que Isen es su marido, y no se deben airear los trapos sucios de una familia en público. Pero este asunto afecta ahora seriamente a los intereses de Industrias Vance y del público. Ya no puedo quedarme de brazos cruzados. Suspiró dramáticamente, sacó una carpeta de manila de su maletín y la levantó en alto. En esta carpeta tengo la prueba de que Ethan Hess aceptó un soborno millonario de Apex Global. Me lanzó una mirada de suficiencia, esperando que me derrumbara. Usé mis contactos en el extranjero para rastrear el pago hasta su cuenta bancaria suiza. La evidencia es irrefutable. Quise gritar de alegría. Sí, hazlo, amigo. Clávame contra la pared, por favor. Como si presintiera mi desesperación, Landon abrió la carpeta y mostró el extracto bancario impreso a todas las cámaras. Miren, esta es la cuenta. Hace 6 meses se transfirió un pago de $5 millones desde una empresa fantasma propiedad de Apex Global a esta cuenta. Los reporteros se abalanzaron sobre ellos, con los flashes de las cámaras disparando. Pero entonces, uno de los miembros calvos de la junta directiva de Dance Industries entrecerró los ojos. Un momento, ese número de cuenta me suena. Se ajustó las gafas y se inclinó para verlo mejor. Esperen, jadeó, ¿no es esa la cuenta anónima en el extranjero que creó Kevin Miller? ¿Para ese proyecto en el extranjero? Un silencio atónito se apoderó de la multitud. Todas las miradas se dirigieron a Kevin, cuyo rostro palideció. Estaba empapado en sudor frío. Jamás imaginó que, después de que Isen confesara, un idiota aparecería con pruebas de su propia cuenta secreta y lo apuñalaría por la espalda. Isabelle lo comprendió al instante. Sus ojos se pusieron como hielo picado. Kevin, ¿qué significa esto? Confiaba en ti. Industrias Vance te trató bien. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué incriminaste a Isen? Al verse en el centro de atención, Kevin entró en pánico. Señaló con un dedo tembloroso a Landon y a mí. No fui yo. Fue él. Están trabajando juntos. Falsificaron esas pruebas para incriminarme. Estaba desesperado. Sí, Landon debe estar trabajando con Isen. Intentan culparme a mí. Landon, ahora acusado de ser mi cómplice, se señaló la nariz con expresión de desconcierto. Estaba aquí para destruirme. ¿Cómo diablos se había convertido en esto? ¿Mi cómplice? La mentira era tan patética que ni siquiera Isabelle pudo soportarla. Se acercó a Kevin y le dio una fuerte bofetada. Su expresión era una mezcla de furia y decepción. Me arrepiento del día en que te contraté. Podrías pasar el resto de tu vida pensando en lo que hiciste en la cárcel. Dicho esto, llamó a la policía. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire. Varios agentes llegaron, evaluaron rápidamente la situación y esposaron a un Kevin aturdido. Kevin Miller, queda usted arrestado por malversación, espionaje corporativo y difamación. Tiene derecho a guardar silencio.
Mientras la policía se lo llevaba, Kevin nos lanzó a Landon y a mí una última mirada llena de odio, como si quisiera devorarnos vivos. Uno de los agentes, como si recordara algo, se acercó a un Landon impasible y le estrechó la mano con calidez. Señor, gracias. La evidencia que proporcionó fue crucial para resolver este caso. Otro agente sacó una pancarta roja ceremonial y se la entregó solemnemente. En ella, grabadas en letras doradas, se leía, un ciudadano ejemplar. Acto seguido, el primer oficial sacó 5 billetes nuevos de $100 de su cartera y se los puso en la mano a Landon. Esta es una recompensa de $500. No es mucho, pero es una muestra de nuestro agradecimiento. Landon se quedó allí, sosteniendo la pancarta y el dinero, completamente catatónico. Su gran plan era destruirme por completo y, en cambio, salvar a Isabelle. No solo había fracasado en su intento de destruirme, sino que se había convertido en mi salvador y ahora la policía lo felicitaba. Era la humillación suprema. Isabelle, observando su expresión de estreñimiento, luchó por contener una sonrisa. Bueno, Landon, gracias. Gracias por salvar la vida de mi esposo. Sus palabras fueron el golpe final. Landon parecía a punto de vomitar. Me miró con furia y siseó, con una voz tan baja que solo yo pude oírlo, no te creas tan importante, Hayes. Esto fue solo suerte. Tu suerte es. Salió corriendo. Tiró la pancarta al suelo, saltó a su coche y se marchó a toda velocidad, negándose a conceder más entrevistas. Y así, el circo terminó. Los reporteros, tras conseguir su exclusiva, se dispersaron. Los miembros de la junta, para evitar la ira de Isabelle, ya se habían escabullido. La multitud se dispersó. Pronto solo quedábamos Isabelle y yo frente a la silenciosa torre. Antes de que pudiera asimilar lo que acababa de suceder, me dio un fuerte puñetazo en la espalda. Tropecé hacia adelante, girándome sorprendido. Isabelle, ¿qué demonios te pasa? Pero al girarme, vi que tenía los ojos rojos y enormes lágrimas le corrían por las mejillas. Empezó a golpearme con los puños, no con fuerza, sino con una frustración desesperada. Idiota, Isen. Completamente idiota. ¿Te creías un héroe y pensabas que era genial hacerte el mártir? Su voz se quebró. ¿Por qué intentaste solucionarlo todo tú solo? ¿Por qué no me lo dijiste? Estamos casados. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué habría pasado si te hubiera creído? ¿Y si no hubiéramos encontrado esa evidencia y te hubieran llevado a ti? Sollozaba desconsoladamente, entre lágrimas y jadeos. Al verla, sentí que se me cortaba la respiración. ¿Era esta de verdad Isabel Vance, la reina de hielo de la dirección ejecutiva? Era la primera vez que la veía tan vulnerable. Al ver sus ojos llorosos y enrojecidos, el corazón que tanto me había costado ablandar, el que solo quería volver a casa, empezó a dolerme. Pero reprimí el sentimiento rápidamente. No, Isen, sé fuerte. No olvides que Landon sigue suelto. Y, basándome en los últimos 99 intentos, sabía que tenía un as bajo la manga. Una jugada maestra que me había costado la vida 50 veces seguidas. Mientras él siguiera en la contienda, no había manera de que pudiera ganármela. Mi presentimiento era cierto. La venganza de Landon llegó incluso más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, con la crisis corporativa superada, mi plan de divorcio volvía a estar hecho trizas. Estaba desesperado. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que ser proactivo. Le dije a Isabelle que iba a dar un paseo para despejarme. En realidad, iba a reunirme con el mejor abogado de divorcios de la ciudad, un tipo a quien llevaba tiempo representando, para ver si había otras opciones. Caminaba por una callejuela tranquila, debatiendo si contratar a una actriz para representar una escena ridícula o simplemente provocar a Isabelle para que me pegara, cuando un dolor agudo y repentino me estalló en la nuca. Se acabó para ti, Ethan Hesse. Fue lo último que oí antes de que todo se volviera negro. No sé cuánto tiempo pasó. Poco a poco recobré la conciencia con la cabeza palpitante y me encontré atado a un grueso pilar.
Estaba en medio de la nada, en un bosque oscuro y húmedo. Atado al pilar de al lado estaba Landon. Ya estaba despierto, mirándome fijamente. Allí, a pocos metros de distancia, estaba una figura familiar, Isabelle. Ella parecía aterrorizada al ver a un grupo de hombres enmascarados frente a nosotros, sin embargo, no tenía miedo, estaba emocionada. Este era el momento. La jugada final de Landon. El escenario de elegir uno. Un secuestro autodirigido diseñado para obligar a Isabelle a confrontar sus verdaderos sentimientos de la forma más extrema posible. En 99 intentos anteriores, sin excepción, siempre había elegido a Landon. Scarface sonrió con desprecio y me dio una patada brutal al verme despertar. ¿Despierto? ¿En serio? Se volvió hacia Isabelle. Bueno, señorita Vance, está despierto. Es hora de elegir. Uno es su esposo. El otro es su único y verdadero amor. Solo puede salvar a uno. El rostro de Isabelle palideció, sus ojos se movían rápidamente entre Landon y yo. Al no obtener respuesta inmediata, el secuestrador rió. Se retiró, sacó un pequeño estuche y 2 jeringas. Y aquí, dijo, mostrándolas en alto, hay una dosis masiva de un potente sedante. Una vez inyectado, sin una dosis inmediata de adrenalina, el corazón fallará en menos de 10 minutos. Tomó una de las jeringas y me la clavó en el brazo. Un líquido frío inundó mis venas. Hizo lo mismo con Landon. Luego sacó una tercera jeringa con un líquido transparente. Desafortunadamente para ti, solo hay una dosis de adrenalina, le gritó. Elige, señorita Vance, a tu esposo o a tu verdadero amor. Sí. Tú. No puedes hacer esto. Esto es un asesinato, gritó ella con la voz temblorosa. El secuestrador miró su reloj. El tiempo corre, señorita Vance. Si no elige, supongo que tendré que verlos morir a ambos. Landon comenzó su actuación, con voz débil y llena de trágica nobleza. Isabelle, no te preocupes por mí. Mi vida no vale nada de todos modos. Salva a Isen. Morir por ti sería un honor. Al escuchar su discurso melodramático, sentí una extraña calma. Casi me dieron ganas de reír. Conocía su jueguito a la perfección. La jeringa en su brazo no era un sedante, solo era solución salina. Todo esto era una farsa para forzar la decisión de Isabelle. Siempre lo había elegido sin dudarlo un instante. Entonces el sistema declaraba la misión fallida. Fin del juego. Era una muerte dolorosa, pero al menos podía volver a casa. Valía la pena. Pero antes de que Landon pudiera terminar su grandilocuente discurso, Isabelle lo interrumpió. Miró al secuestrador fijamente a los ojos y dijo sin titubear, elijo a Isen. Dale la inyección. Las palabras resonaron en el silencioso bosque. Landon y yo la miramos atónitos. Jamás imaginé que me elegiría, ni una sola vez, y mucho menos tan pronto. Al ver mi expresión de asombro, la noble y abnegada mirada de Landon se transformó en una máscara de pura rabia. Se arrancó la cinta de la boca y saltó del pilar, olvidando que se suponía que iba a morir. Isabelle, estás loca, gritó, señalándola con un dedo tembloroso. Lo he planeado todo para ti. ¿Y lo eliges a él? Soy tu único y verdadero amor. Soy a quien se supone que debes amar. ¿Por qué lo eliges a él? La máscara cayó. La verdadera y repugnante naturaleza de Landon quedó al descubierto. Isabelle lo miró, con el rostro reflejando una mezcla de horror e incredulidad. ¿Todo esto fue obra tuya? ¿Tú lo planeaste? ¿Por qué, Landon? ¿Por qué hiciste esto? Él soltó una risa fría y amarga. ¿Por qué? Porque este pedazo de basura se niega a dejarte en paz. No quiere divorciarse de ti. Quiero gritar. Oye, ¿podrías informarte bien? Soy yo quien ruega por el divorcio. Es ella la que se niega a firmar los papeles. Isabelle temblaba de rabia. Landon, esto es un delito grave. Suéltalo ahora mismo. Si le pasa algo, pasarás el resto de tu vida en prisión.
Suéltalo. Landon sonrió con desdén, como si fuera lo más gracioso que hubiera oído en su vida. Le arrebató la jeringa de adrenalina al secuestrador. Si no puedo tenerte, nadie podrá. Quiero que lo veas morir. Con un último grito triunfal, estrelló la jeringa contra el suelo. Crack. El sonido de los cristales rotos resonó entre los árboles. Mi única esperanza de sobrevivir se había esfumado, pero Landon no había terminado. Se volvió hacia el secuestrador. Mátala también. Sin testigos. Te pagaré el doble. Te sacaré del país. Pero el secuestrador le dio una patada en el estómago, haciéndolo caer al suelo. ¿Qué te den? Estoy aquí por el dinero, no para ser tu sicario. Acto seguido, ató a Landon con mucha más seguridad esta vez. En un principio solo iba a llevarme a uno de ustedes, pero parece que los 3 valen una buena suma. 3 rescates son mejores que uno, ¿no? Landon se quedó sin palabras. El hombre que había contratado lo había traicionado. Los dos empezaron a gritarse. Aprovechando la distracción, Isabelle se acercó a mí a toda prisa. Sacó un pequeño cuchillo de la manga, cortó mis cuerdas y me metió el teléfono en la mano. Isen, corre. Llamé a la policía de camino. Llegarán en cualquier momento. Yo los entretendré. Solo corre. Me empujó con fuerza. Sabía que podía escapar. Si corría ahora, podría huir. En cuanto se me pasara el sedante, sería libre. El sistema declararía la misión fallida y estaría en casa. Esto era lo más cerca que jamás había estado. Podría haber huido. Pero miré hacia atrás. La vi de pie entre los secuestradores y yo. Su pequeña figura era lo único que me protegía. Recordé su beso desesperado en la oficina, su mano firme en la mía mientras se enfrentaba a la junta directiva, la forma en que me llamó esposo por primera vez y, justo ahora, como me había elegido sin pensarlo 2 veces. Los recuerdos me inundaron la mente. Sí, murmuré. De repente, no estaba huyendo. Estaba corriendo de regreso. El sedante comenzaba a hacer efecto. Me daba vueltas la cabeza. Sentía las extremidades como plomo y mi visión se nublaba, pero no podía detenerme. Suéltala. Uno de los hombres la había agarrado del pelo. Rugí, reuniendo todas mis fuerzas, y me lancé contra él como un toro en estampida. Isabelle estaba libre, pero mi ataque había enfurecido al secuestrador. Tomó una ballesta que estaba apoyada contra un árbol y me apuntó. Hoy nadie sale de aquí. Agarré a Isabelle y corrimos sin atrevernos a mirar atrás, pero el rayo dio en el blanco. No me alcanzó a mí, sino a Isabelle. Gritó de dolor y se desplomó. El sedante finalmente hizo efecto y caí a su lado, incapaz siquiera de ponerme de rodillas. Justo cuando los secuestradores estaban a punto de atraparnos, el sonido de las sirenas resonó en el bosque. La policía había llegado. Pronto, los secuestradores y Landon estaban bajo custodia. Al menos Landon recibió su merecido. Mientras la policía lo esposaba, intentó fingir otro ataque al corazón, echando espuma por la boca y convulsionando en el suelo. Los paramédicos, creyendo que era real, corrieron hacia él y, sin pensarlo 2 veces, le inyectaron adrenalina de su reserva de emergencia. Un hombre sano con una dosis masiva de adrenalina, el resultado fue instantáneo. Se convulsionó, sus ojos se pusieron en blanco y su corazón explotó. Murió antes de tocar el suelo. Isabelle y yo fuimos llevados de urgencia al hospital. Cuando desperté, estaba en una habitación blanca. Yo estaba bien, solo con algunos moretones. Pero Isabelle. La flecha de la ballesta le había atravesado el corazón. Me quedé frente a la ventana de la UCI, mirándola, inmóvil y pálida, una maraña de tubos y cables conectada a una sinfonía de máquinas que pitaban. Los médicos dijeron que sus posibilidades eran escasas. Mientras la observaba, la voz del sistema resonó en mi mente, Ding. Felicidades, anfitrión. El nivel de afecto de la protagonista femenina, Isabel Vance, ha alcanzado el 100%. La prueba de vida o muerte ha finalizado. Misión cumplida.
calculando la recompensa final. 10.000 millones de dólares en efectivo transferidos inmediatamente. Abriendo portal al mundo original. Portal se abrirá en 1098. Un remolino de luz blanca apareció frente a mí. Al otro lado estaba mi hogar, el mundo al que había intentado regresar durante 100 vidas. Solo tenía que cruzarlo. Anfitrión, por favor, haga su selección, indicó el sistema. Miré a la mujer en la cama del hospital. El leve pitido rítmico de su monitor cardíaco era el único sonido en el pasillo silencioso. Y dudé. Tomar el dinero e irme a casa. Ese era mi único objetivo, mi única obsesión durante 100 vidas. ¿Pero por qué, cuando por fin llegué a la meta, no podía mover los pies? Cerré los ojos. Su rostro apareció en mi mente, llorando por mí, riendo conmigo, luchando por mí. Me detuve frente al portal. Al día siguiente, Isabelle despertó. Los médicos lo llamaron un milagro. No solo estaba despierta, sus signos vitales mejoraban a un ritmo imposible. Solo yo sabía por qué no me había ido a casa. No había tomado los 10.000 millones. Lo había usado todo, hasta el último centavo de mi recompensa, para salvarle la vida. Se incorporó en su cama, observándome en silencio. Lo siguiente que hizo fue sonreír. Isen, lo sé todo. 100 veces intentaste conquistarme. La voz del sistema resonó en mi cabeza ante la insistente petición de la protagonista, le he transferido todos los recuerdos de los bucles anteriores. Traidora, pensé. Isabelle me miraba. Sus ojos brillaban. Gracias por elegirme. Al final, me acerqué a su cama y me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. No me des las gracias. Ahora me debes 10.000 millones. Isabelle parpadeó y asintió con seriedad. De acuerdo, trabajaré duro. Haré que la empresa lo recupere. Negué con la cabeza, me incliné y la besé. Olvídalo. Es demasiado complicado. Sonreí contra sus labios. Soy generoso. Dame